Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a seguir con nuestras clases de tejido epitelial. Bueno, habíamos dicho que el objetivo de esta clase es establecer algunas características generales, clasificación de los epitelios, el estudio de la polaridad estructural y funcional de las células epiteliales, el estudio de la histogénesis de los epitelios, cómo se renuevan esto, e incluso el estudio de algún tipo especial de células epiteliales o componentes epiteliales, como son las glándulas. Al principio de la anterior clase habíamos hablado de la clasificación de los epitelios. Habíamos establecido una clasificación de los epitelios según los estratos que lo componen, ¿no? Y así habíamos denominado al epitelio como simple, aquel que está constituido por un solo estrato celular, y el estratificado, aquel que está compuesto por dos o más estratos celulares. Pero también eh, hay una forma de clasificar al epitelio según la célula que la compone, según la morfología de la célula que compone este epitelio, ya sea una célula plana, cúbica, cilíndrica. Entonces, la interacción de esta morfología con los estratos celulares nos dan lugar a una serie de epitelios, desde un epitelio simple cúbico, simple plano, simple cilíndrico, o estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, e incluso habíamos hecho algunas consideraciones generales sobre el urotelio o el epitelio de tipo transicional. Bueno, pero ya para entrar a este capítulo, eh, en la anterior clase habíamos establecido que las células que integran los epitelios poseen tres características principales. Una, que están dispuestas una muy cerca de otras, ¿no? Y se adhieren entre sí mediante moléculas de adhesión, que son moléculas de célula a célula, y específicas que nosotros las vamos a denominar uniones intercelulares. Tiene otra característica es que tiene una polaridad morfológica y funcional, lo que significa que las diferentes funciones se asocian con regiones de la célula, ¿no? Estas regiones las vamos a establecer como una región apical, lateral y una región basal, ¿no? Y otra característica de los epitelios eh, es que poseen o están adheridas a una membrana basal subyacente, ¿no? Que es una membrana basal que después la vamos a estudiar, es una capa de material acelular de proteínas y polisacáridos abundantes que se pueden ver mediante algunas técnicas técnicas de histoquímica. Entonces, ahora vamos a pasar a estudiar lo que es la polaridad celular, ¿no? Las células epiteliales exhiben una polaridad bien definida. Tiene una región apical, una región lateral y una región basal. Cada superficie celular se asocia a distintas características moleculares o bioquímicas específicas. Estas características y la disposición así morfológica o geométrica, por así decirlo, de las células en el epitelio determina la polaridad funcional en las tres regiones, ¿no? En estas tres regiones celulares que acabo de mencionar. La región apical siempre está orientada hacia la superficie externa o hacia la luz de una cavidad o hacia una superficie libre del epitelio. La región lateral siempre está en contacto o contigua a otras células, ¿no? Y se caracteriza por tener adhesiones o uniones especializadas. Y la región basal es la que se apoya sobre la membrana basal y fija el tejido y se va a fijar al tejido conjuntivo subyacente. Bueno, como podemos ver acá en la diapositiva, ¿no? La región apical, libre, en el espacio libre, o va a tener continuidad con la luz de algún sistema o de algún tejido. La región lateral de la célula, que va a estar en contigüidad con otra célula, ¿no? Y la región basal, que va a estar en contacto con con la lámina basal del epitelio, ¿no? Para empezar a estudiar específicamente la región apical y sus modificaciones. Entonces, tendríamos que decir que muchas células epiteliales, la región apical, tiene modificaciones estructurales que son especializadas y que están en su superficie, ¿no? Eso le permite poder desempeñar algunas funciones específicas, ¿no? Además de que la región apical puede contener enzimas, proteínas transportadoras específicas, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones en las estructuras de la superficie celular o de la superficie apical?
en las células epiteliales. Ujú. Van a ser tres esas modificaciones que las vamos a encontrar en las células epiteliales. Unas son las microvellosidades, los esterocilios y los cilios. Estas microvellosidades esterocilios y cilios van a tener sus componentes moleculares, bioquímicos o estructurales específicos, ¿no? Para estudiar las microvellosidades, tenemos que establecer que las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales, ¿no? En general, la cantidad y la forma de las microvellosidades de un tipo celular se van a correlacionar siempre con su capacidad de absorción, ¿no? O la capacidad de absorción o absortiva que tenga la célula. O sea, que aquellas células que tienen mayor capacidad de absorción van a tener estas microvellosidades mucho más desarrolladas, mucho más grandes, o el epitelio de los túbulos contorneados del riñón o de las células intestinales, los enterocitos, ¿no? O sea, por eso así las células que principalmente transportan líquidos o absorben metabolitos o poseen muchas microvellosidades que van a tener una configuración mucho más regular, son células, van a tener microvellosidades altas y muy pegadas o muy juntas una entre sí. Y entonces, las células en las que el transporte epitelial es menos activo tienen microvellosidades que obviamente van a ser más pequeñas y su disposición va a ser más irregular, por así decirlo, ¿no? Bueno, habíamos puesto de ejemplo los enterocitos, que son células de absorción en el intestino, y también podemos poner como ejemplo las células del túbulo contorneado o del riñón, ¿no? Estamos estableciendo, o ahora vamos a pasar a estudiar a grosso modo lo que es las características estructurales de las microvellosidades, ¿no? Las microvellosidades en sí están formadas por filamentos de actina, ya sea filamentos de actina en todo lo que es la vellosidad, como también van a tener filamentos de actina en la base. Los filamentos de actina en la base se van a llamar velo terminal. Los filamentos de actina que se encuentran dentro de la microvellosidad van a estar ancladas, por así decirlo, a una proteína que se encuentra en la superficie de las vellosidades, que acá no se nota, pero bueno, el nombre de esta proteína es villina. Esta villina va a anclar a los filamentos de actina en las vellosidades, ¿no? Estos filamentos de actina aparte van a estar mm, conectados mediante enlaces cruzados. Estos enlaces cruzados, los vemos acá como puntitos cafés o celestes, eh, están establecidos por otro tipo de proteínas que se llaman fimbrina y fascina, ¿no? Esta fimbrina y fascina, esta interacción con los filamentos de actina de la fimbrina y la fascina, le van a dar a estas microvellosidades, le van a proveer el sostén y la rigidez que tiene que tener la microvellosidad. Pero a su vez, este filamento de actina, aparte de estar interconectados, por así decirlo, entre ellos, mediante la fimbrina y la fascina, tiene que estar anclada a la superficie de la membrana celular. Entonces, este anclaje se va a producir por medio de otra proteína que es la miosina 1, como podemos ver acá, ¿no? La miosina 1 ancla a la membrana celular. Los filamentos de actina a la membrana celular, fimbrina y fascina, eh, son, se conocen también como enlaces cruzados, que están dispuestos en intervalos diferentes para unir los filamentos de actina para darle la rigidez y el sostén necesario. Estos filamentos de actina se van a continuar en la base de la vellosidad, también con los otros filamentos de actina dispuestos de otra forma, que los vamos a conocer con el nombre de velo terminal. Y ahí vamos a tener otro tipo de proteínas, como en el velo terminal, como por ejemplo filamentos de actina mucho más estabilizados, que los vamos a conocer con el nombre de, de espectrina, que también sirven para fijar esta estructura a la membrana celular, pero en la base, ¿no? La espectrina, fíjense, también sirve la espectrina para que se fijen estas microvellosidades en la base a la membrana celular, ¿no? La miosina 1 dentro de la microvellosidad se fija la membrana celular
Y la espectrina en la base de la microvellosidad se fija también a la membrana celular. Y también vamos a encontrar otro componente, otra proteína, o vamos a tener la presencia de la miosina 2 o tropomiosina, también conocida, en este velo terminal, que le va a servir para darle esta capacidad contráctil, ¿no? Que puede tener, que esta capacidad también de disminuir el diámetro que puede tener la microvellosidad. Ujú. Entonces, esto en cuanto a la, por así decirlo, en cuanto a la, mm, a la estructura molecular, ujú, de las microvellosidades, ¿no? Otras de las modificaciones en la superficie de la apical de la célula, habíamos hablado que son los esterocilios. ¿Qué son los esterocilios? Son microvellosidades que van a ser inmóviles, no van a tener movimientos, pero van a tener una longitud grande, o sea, hasta en algunos libros lo van a describir como microvellosidades de una longitud extraordinaria, pero no van a ser móviles. Ujú. Y en realidad estos esterocilios van a estar limitados a ciertas estructuras, ¿no? O a ciertos tejidos, como ser el epidídimo y el cemento proximal del conducto deferente del aparato genital masculino y las células y algunas células sensoriales ciliadas en el oído. Ujú. Estas son, es acá donde, esos son los tejidos donde específicamente vamos a encontrar a los esterocilios, ¿no? Entonces, en cuanto a su a su componente, por así decirlo, a su estructura molecular, también vamos a tener, también vamos a decir que que estos esterocilios en su componente molecular o estructural o bioquímico está compuesto por filamentos de actina, ujú, con la característica que vamos a encontrar siempre una protrusión apical no son más que conexiones con el resto del citoplasma de la célula que van a tener los esterocilios y que se van a continuar con otras conexiones citoplasmáticas de los esterocilios con la célula que se llaman pedúnculos, ¿no? Entonces, también vamos a tener filamentos de actina en la base o alfa-actina. Vamos a tener la presencia de estos, como habíamos mencionado en la anterior en las estructuras de las microvellosidades, vamos a tener estos enlaces cruzados, en este caso la fimbrina, que sirve para fijar los filamentos de actina y que van a estar dispuestos en distintos intervalos durante toda la longitud del esterocilio, ¿no? Bueno, y aparte vamos a tener otra proteína, ajá, eh, recuerden que en la anterior habíamos visto esta proteína, la miosina, que anclaba a estos filamentos de actina a la membrana celular, ¿no? En la microvellosidad. Acá también tiene que haber un anclaje de estos filamentos de actina a la membrana celular, pero ya no lo va a hacer mediante la miosina 1, ujú, sino acá podemos ver en este corte que lo va a hacer por medio de otra proteína que la vamos a dominar ersina, ¿no? Entonces, estos son los filamentos de actina, la fimbrina, que va a anclar o va a unir los distintos filamentos de actina entre sí, ujú, dispuestos en distintos intervalos de todo, a lo largo de todo el filamento de actina, o lo vamos a conocer también como enlaces cruzados, y la conexión de estos filamentos de actina con la membrana celular se va a hacer por otra proteína que es la ersina. Esto en los esterocilios. En las microvellosidades, esta conexión va a estar a cargo de la miosina 1, ¿no? Ahora, para pasar a estudiar los cilios, ujú, en general los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles, capaces de mover líquido y partículas sobre las superficies epiteliales. Ujú. Los cilios poseen una estructura interna que les permite tener cierto movimiento, ¿no? Recuerden que el componente principal, por así decirlo, de los esterocilios y las microvellosidades son los filamentos de actina. En los cilios vamos a encontrar los microtúbulos, pero bueno, ahora vamos a pasar a describir mejor las características moleculares, ¿no? En la mayoría de los epitelios ciliados,
como por ejemplo, ¿qué epitelios podrían ser estos? La tráquea, los bronquios, las trompas uterinas. En estas células pueden tener varios centenares de cilios dispuestos en hileras ordenadas, como estamos viendo acá en este corte histológico, ¿no? Por ejemplo, en el árbol traqueobronquial, los cilios barren el moco en algunas partículas atrapadas, ¿no? Donde las van a barrer hacia la orofaringe, en donde obviamente van a ser deglutidos con la saliva y posteriormente tendrán que ser eliminados del organismo, ¿no? En las trompas uterinas, los cilios ayudan a transportar los óvulos y el líquido hacia el útero, ¿no? Pero va a haber algunos epitelios con un solo cilio, o sea, van a tener células con un solo cilio. Por ejemplo, estas células epiteliales van a ser la de la red de testis en el testículo o red testicular de Haller, también conocida, o en el aparato, que están obviamente dispuestas en el aparato genital masculino, y las células ciliadas vestibulares del oídos. Este tipo de células que tienen un solo cilio, se cree que este cilio tiene una función sobre todo de tipo sensorial, ¿no? Acá en el corte histológico que les estoy mostrando un epitelio tipo respiratorio, pero está en la tráquea, ¿no? Estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Con presencia de células secretoras de moco, células caliciformes. Correctamente, epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, ¿no? Acá nosotros podemos ver los cilios que le dan este aspecto. En algunos libros lo describen como corte militar. Ajá. Acá lo tenemos representado con la letra C. Y fíjense que acá tenemos una zona más oscura que parece delimitar lo que es el citoplasma con el cilio, que la vamos a conocer como cuerpos basales, ¿no? Los cuerpos basales donde terminan los cilios y tienen la unión con el citoplasma, que después obviamente vamos a establecer sus funciones estructurales. Em, entonces, para establecer las características, por así decirlo, funcionales o estructurales, desde un punto de vista más molecular de los cilios, tenemos que decir que estos poseen un patrón de organización de microtúbulos dispuestos en un patrón 9-2. 9 o 9-2 o 9 más 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que posee 9 pares de microtúbulos conocidos como A y B, o sea, 9 pares A y B de microtúbulos que van a rodear a 2 microtúbulos simples, ¿no? Por eso el esquema está dispuesto como 9 o 9-2. En el caso de las células, por ejemplo, respiratorias, las células de las trompas uterinas, las que acabamos de describir. En el caso de aquellas células que tengan solo un cilio, el patrón estructural es 9-0, o sea, 9 pares de microtúbulos ni nada más. En el resto, en el que estamos viendo acá, el patrón es 9-2, 9 pares de microtúbulos que van a rodear a solo 2 microtúbulos, ¿no? Este es el ejemplo. En un corte transversal, par central, tiene un par central de microtúbulos, simple, 1 y 2, rodeado por 9 pares o 9 dobletes de microtúbulos, ¿no? Que van a estar conectados por una serie de proteínas como la nexina, la dineína y o algunas unidades de tubulina, ¿no? Cuando esos microtúbulos o esta estructura 9-2 llega hacia la membrana o hacia el cuerpo basal, que lo habíamos visto acá, hacia el cuerpo basal, va a cambiar la configuración de los microtúbulos, ¿no? Estos microtúbulos, de pasar de ser 9 dobletes o 9 pares de microtúbulos, van a pasar a ser 3 pares de microtúbulos. Acá la configuración varía, ¿no? Todo esto para darle estas características estructurales o funcionales que tiene que tener el microtúbulo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, por así decirlo, las microvellosidades están formadas por fibrina, por filamentos de actina, tienen una serie de proteínas, fimbrina, fascina, las miosinas, el velo terminal con sus proteínas específicas, como la epectrina, la miosina 2, los esterocilos que van a tener protrusiones
de la célula apical y conexiones citoplasmáticas de los cilios, canales citoplasmáticos, conocidos como pedúnculos, pero también van a estar compuestos por filamentos de actina y, y otras proteínas como la ersina que van a anclar los filamentos de actina a la membrana celular. Ujú. Y los microtúbulos que tienen las funciones específicas y que, digo, los cilios que van a estar compuestos por microtúbulos, ¿no? Estos microtúbulos van a estar compuestos por 9 dobletes o 9 pares que van a rodear 2 unidades de microtúbulos. Y en la base esta configuración va a cambiar y vamos a tener una serie de proteínas que interconectan también los microtúbulos. Ujú, en distintos intervalos como la anexina o algunas subunidades de tubulina que van a rodear también a veces a estos microtúbulos para darle la protección necesaria o la funcionalidad necesaria. Em, bueno, esto en cuanto a la superficie, digamos, lo que acabamos de mencionar, en cuanto a la superficie em, de las células, la superficie apical de las células, ¿no? La configuración apical de la célula o del borde libre de las células, ¿no? En el caso de las uniones celulares, o sea, la configuración lateral de las células, habíamos dicho que está dado por uniones celulares, vamos a tener en las células distintos tipos de uniones impermeables conocidas como zona occluyens, uniones de adhesión o zónulas adherentes, mácula adherente, desmosomas, uniones comunicantes o hendidura de nexos, ¿no? Que van a estar en distintos lugares de la célula. Por ejemplo, la zónula ocluyente va a ser una unión celular que va a estar más cerca a la región apical y la zónula adherente o el desmosoma van a estar más en la zona lateral de la célula y van a tener mucho más interconexión con los microfilamentos, ya sea de actina o filamentos intermedios, por así decirlo. Entre las zonas ocluyentes o zona occludens, también que se conoce, es el componente de unión celular más apical del complejo de unión entre células, ¿no? Al examen de la zona de occludens, por así decirlo, son uniones estrechas, pero son bien herméticas, ¿no? El estudio de esto se hace mediante microscopía electrónica y permite ver regiones que son muy angostas, en que la membrana plasmáticas de las células contiguas entran en íntimo contacto para sellar el espacio que hay entre célula y célula, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, de uniones impermeables como la zona occluyens va a estar determinada por la presencia de una serie de proteínas, como la ocludina, que está presente en la mayoría de este tipo de zona occluyens o de uniones impermeables, que es la que está presente en mayor cantidad, por así decirlo. Las claudinas, que es una familia de proteínas que se ha descubierto recién hace poco, que también es un componente de todas las zonas de este tipo de uniones celulares impermeables o zona occluyen, y también las moléculas adhesivas de la unión, también conocidas como JAM, JAM, o sea, las uniones impermeables o zona occluyens, como también se conocen, tienen la característica esta de sellar las uniones celulares o los espacios intercelulares, son uniones muy herméticas y están determinadas por la presencia de cierto tipo de proteínas, ocludina, claudinas o proteínas adhesivas de la unión, que se conocen con el nombre de JAM, JAM. Esto se lo estoy diciendo de manera específica, obviamente para este fin de semana, quiero lo que más hagan hincapié, lo que más estudien sean la superficie lateral de las células epiteliales, ya para que la próxima clase avancemos la superficie basal y algunas otras consideraciones del epitelio. Entre las uniones de adhesión podemos encontrar la zónula adherente. Las uniones adherentes o uniones de adhesión proveen adhesiones laterales entre células y células epiteliales a través de proteínas que están vinculadas con el citoesqueleto de la célula, como lo vemos, perdón, como lo hemos visto acá, ¿no? La zónula adherente,
que está en la zona lateral de la célula, está en la zona lateral de las, esta es una célula, otra célula, pero va a estar en continuidad, como dice acá, con las vinculadas con el citoesqueleto de la célula, ¿no? ¿Qué tipo de uniones adherentes vamos a tener? La mácula adherente y la mácula o los desmosomas, la zona zónula adherente o la mácula adherente. Ujú. La mácula adherente también se conoce con el nombre de desmosomas. ¿Qué particularidades tienen? La zónula adherente, la zónula adherente interacciona con la red de filamentos de actina dentro de la célula. Y la mácula adherente o desmosomas va a interaccionar con los filamentos intermedios, ¿no? Entonces, esto con los filamentos de actina, la zónula adherente, y los desmosomas con los filamentos de actina, ¿no? Estas tienen tienen una característica, estas uniones de adhesión, que son estas uniones de adhesión, que son precisamente el poseer algunas moléculas de adhesión que cumplen funciones importantes entre la célula, entre las mismas células o entre la célula y la matriz celular. Estas moléculas de adhesión celular se conocen así con las siglas de CAM o CAM, CAM o CAM, que viene obviamente de su sigla en inglés, que son moléculas de adhesión celular. Existen distintos tipos de moléculas de adhesión celular. Se habla de que hay más de 50 tipos de adhesión celular. Los más conocidos y los más estudiados en las uniones celulares epiteliales son las caderinas, las integrinas, las selectinas y algunas, o algunas uniones o algunas moléculas de adhesión celular conocidas también como inmunoglobulinas o de la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, estas son los componentes de las zonas de adhesión, ¿no? Las zonas de adhesión, repito, están en relación ya sea con filamentos de actina, filamentos intermedios, y tienen proteínas en la membrana que se conocen como moléculas de adhesión celular, CAM, y entre las más conocidas estamos con la caderina, integrina, selectina y la de la superfamilia de las inmunoglobulinas o inmunoglobulina SF también. Y bueno, para las uniones comunicantes, las uniones comunicantes, uniones o conocidas también como uniones de hendiduras o nexos, están formadas por distintas subunidades también proteicas que se conocen o que son o que derivan de una familia que son las familias de las conexinas, ¿no? Distintos estudios o recientes estudios permiten ver que hay canales muy juntos, cada uno formado por otra especie de hemicanales que son llamados conexones, que están incluidos en las membranas que están contiguas célula con célula, ¿no? Los conexones obviamente están formados por o están formados por un tipo de proteína denominadas conexinas, ¿no? Las uniones comunicantes en algunos libros los van a describir como mácula comunicantes, también llamadas nexos. Son uniones de estructuras celulares conocidas que permiten el paso directo de moléculas de señal de una célula a otra célula, ¿no? Están presentes una gran variedad de tejidos, incluidos los epitelios, el músculo liso, el músculo cardíaco y los nervios. Son importantes en los tejidos, son importantes en los tejidos que tienen gran actividad con células continuas, o sea, deben estar donde la actividad de la célula con célula debe estar coordinada, ¿no? Por eso la vamos a encontrar, por ejemplo, más en el músculo cardíaco y en los nervios, ¿no? Entonces, y bueno, una vez más, están compuestas por un tipo de proteínas o canales que son conexinas o también conocidos como conexones, ¿no? Pero bueno, la tarea para el fin de semana es que ustedes indaguen o investiguen más sobre la especialización de la superficie lateral de de las células epiteliales, ¿no? Para así continuar la siguiente clase, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y buenas noches.